Rodrigo arrojó a Lucía en aquel viñedo como quien arroja una bolsa de basura. 5 hectáreas de cepas retorcidas y grises, con exactamente 50 pesos en la mano. La miró con desprecio y escupió las palabras. Estas plantas muertas son todo lo que mereces. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en aquel valle podría haber imaginado, es que esa sentencia de muerte se convertiría en el origen de un imperio vinícola que haría temblar a toda la región. Y hay una pregunta que quiero que te hagas mientras escuchas esta historia. ¿Qué sucede realmente cuando una mujer es empujada hasta el límite, pero se niega a aceptar su destino? Esta es la historia de cómo una mujer transformó raíces secas en un legado de millones. El sol de marzo caía despiadado sobre el valle de Mendoza, cuando Lucía Fernández, de 34 años, bajó de la camioneta. Con una mano sostenía la mano pequeña de Valentina, su hija de 6 años. Con la otra, cargaba a Tomás, de apenas 3 años. Su esposo Rodrigo permanecía al volante. El motor seguía encendido, ni siquiera la miraba. «Baja las maletas del baúl», ordenó con voz cortante. Lucía obedeció en silencio. Sabía que cualquier palabra podría empeorar lo que ya era insoportable. Las 2 maletas gastadas, que contenían toda la ropa de ella y de los niños, cayeron sobre el polvo del camino con un ruido sordo. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Valentina mirando a su alrededor con ojos asustados. «Y aquí es donde necesito que prestes atención, porque lo que Lucía vio frente a ella definiría los próximos 9 años de su vida». Frente a ellos se extendían 5 hectáreas de lo que alguna vez había sido una viña próspera. Ahora era un paisaje desolador. Cepas retorcidas y grises, ni una sola hoja verde. Los postes de madera que sostenían los alambres estaban podridos, algunos ya caídos. La tierra, agrietada por años de sequía y abandono, parecía incapaz de sostener vida. Al fondo, apenas visible, entre las plantas muertas, se alzaba una construcción pequeña de adobe con el techo de chapa oxidada. Las ventanas, si alguna vez tuvieron vidrios, ahora eran solo huecos negros que miraban vacíos al horizonte. «Papá, tengo sed», gimió Tomás en los brazos de Lucía. Rodrigo finalmente apagó el motor y bajó del vehículo. Tenía 38 años, pero su rostro mostraba las marcas del alcohol y las noches de excesos. Durante los últimos 6 meses, desde que había conocido a Camila en la ciudad, se había transformado en un extraño. «Esta es la herencia que me dejó mi tío Héctor», dijo señalando la viña muerta con un gesto amplio. 5 hectáreas de nada, cepas que llevan 8 años sin producir una sola uva, tierra que no vale ni para enterrar muertos. Lucía miró a su alrededor sintiendo que el corazón se le encogía. Había escuchado mencionar esta propiedad antes, pero Rodrigo siempre hablaba de ella con desprecio, como algo que ni siquiera valía la pena visitar. «Rodrigo, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó con voz temblorosa. Él la miró. Esos ojos que alguna vez la habían mirado con amor, ahora solo reflejaban desprecio. «Te dejo aquí», dijo con simplicidad brutal. «Con tus hijos y con estas plantas muertas, es todo lo que mereces después de 11 años de ser una carga». Las palabras cayeron como piedras sobre Lucía. Valentina comenzó a llorar quedamente, presintiendo algo terrible en el tono de su padre. «No puedes estar hablando en serio», susurró Lucía, aunque en el fondo sabía que sí lo estaba. Los últimos meses habían sido una tortura. Humillaciones constantes, llegadas tarde con olor a perfume ajeno, miradas de odio donde antes había afecto. «Hablo muy en serio», respondió Rodrigo caminando hacia la parte trasera de la camioneta. Comenzó a arrojar cosas al suelo sin cuidado. Una caja con ollas viejas, algunas sábanas raídas, 2 almohadas delgadas, un colchón manchado. «Aquí tienes todo lo que necesitas. Una casa, tierra, el cielo sobre tu cabeza. Es más de lo que muchos tienen, pero no hay agua, no hay luz», objetó Lucía mirando la construcción en ruinas. «Los niños necesitan comida, necesitan ir a la escuela».
Deberías haber pensado en eso antes de ser tan inútil, escupió Rodrigo. Durante 11 años no has hecho más que cocinar y limpiar. Nunca aprendiste nada útil, nunca generaste un peso. Solo gastabas y gastabas. La injusticia de esas palabras hizo que Lucía sintiera una oleada de rabia, pero la sofocó. No era momento de pelear. ¿Y Camila?, preguntó con voz quebrada. Rodrigo sonrió con crueldad. Camila tiene un salón de belleza en la ciudad. Genera dinero, tiene ambición, sabe lo que quiere de la vida. No es una mantenida que se pasa el día esperando que su marido le resuelva todo. Si estás escuchando esto, y alguna vez te han dicho que no vales nada, que eres una carga, que no sirves para nada más que tareas domésticas, quiero que recuerdes este momento, porque lo que viene después demostrará exactamente lo equivocados que pueden estar quienes nos subestiman. Valentina soltó la mano de su madre y corrió hacia su padre. «Papi, no nos dejes. Por favor, papi». Rodrigo la apartó con un movimiento brusco que hizo que la niña cayera sentada en el polvo. «No soy tu papi ya», dijo sin mirarla. «Ustedes son el pasado. Mi nueva vida empieza hoy». Lucía corrió a levantar a Valentina, quien lloraba desconsoladamente. Tomás, asustado por los gritos, también había comenzado a sollozar. «¿Y el divorcio?», preguntó Lucía con lo que le quedaba de dignidad. «Los papeles te los enviará mi abogado a la dirección de esta finca», respondió Rodrigo, subiendo de nuevo a la camioneta. «La propiedad está a tu nombre desde que murió mi tío. No quiero nada de esto. Es tuyo, junto con tu fracaso». Arrancó el motor. Lucía dio un paso hacia el vehículo, no por súplica, sino por instinto de preservación. «Al menos, déjanos algo de dinero, lo que sea, para que los niños puedan comer esta semana». Rodrigo sacó su billetera y arrojó 3 billetes por la ventana. Cayeron revoloteando en el polvo. «50 pesos», dijo. «Es más de lo que vales. Úsalos bien». La camioneta levantó una nube de polvo al dar la vuelta y alejarse a toda velocidad. Lucía se quedó allí, de pie, con sus 2 hijos llorando aferrados a sus piernas, viendo cómo el vehículo se hacía cada vez más pequeño en la distancia, hasta desaparecer completamente. El silencio que cayó después fue absoluto, roto solo por los sollozos de los niños y el silbido del viento entre las cepas muertas. Era un sonido desolador, como de lamento. Lucía se agachó y recogió los billetes del suelo. 50 pesos. No era suficiente ni para 2 días de comida para 3 personas. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir?», preguntó Valentina con los ojos hinchados de tanto llorar. Lucía miró la construcción en ruinas que supuestamente sería su nuevo hogar, con los niños de la mano. Caminó lentamente hacia ella. El porche de madera crujió amenazadoramente bajo sus pies. La puerta medio podrida se abrió con un empujón, revelando un interior oscuro y sofocante. Había una sola habitación grande. El piso de tierra estaba cubierto de excrementos de ratas. Telarañas colgaban del techo como cortinas macabras. En un rincón, los restos de lo que alguna vez fue una cama de metal oxidado. En otro, un fogón de leña con la chimenea medio derrumbada. El olor era una mezcla de humedad, abandono y muerte. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valentina, retrocediendo hacia la puerta. Pero Lucía sabía que no tenían alternativa. Sus padres habían muerto en un accidente 5 años atrás. No tenía hermanos. La familia de Rodrigo nunca la había aceptado realmente, y ahora menos que nunca. «Vamos a limpiarlo», dijo con una firmeza que no sentía. «Entre los 3 podemos hacerlo habitable». Durante las siguientes horas, mientras el sol declinaba, Lucía trabajó como nunca lo había hecho. Barrió el piso con una rama seca que encontró afuera, sacó los excrementos de rata con sus propias manos, conteniéndose de vomitar. Arrastró el colchón que Rodrigo había arrojado y lo colocó en el rincón menos sucio. Valentina y Tomás la ayudaban como podían, recogiendo ramitas para hacer una escoba improvisada, apartando las telarañas más grandes. Cuando el sol se puso completamente, Lucía se dio cuenta de que no tenían luz, tampoco tenían agua.
El grifo oxidado que encontró afuera no funcionaba. «Mamá, tengo hambre», gimió Tomás. Lucía rebuscó en su bolso y encontró 3 galletas que había guardado de la mañana. Las repartió entre sus hijos y se quedó mirándolos comer, con una mezcla de amor y desesperación. «¿Tú no comes?» «¿Mami?», preguntó Valentina, ofreciéndole un pedazo de su galleta. «No tengo hambre, mi amor», mintió Lucía. La noche cayó rápida y absoluta. No había luna. La oscuridad era tan densa que Lucía no podía ver su propia mano frente a su cara. Los niños, exhaustos por el llanto y el miedo, finalmente se durmieron acurrucados contra ella en el colchón. Lucía permaneció despierta, escuchando los sonidos nocturnos, el viento entre las cepas muertas, el crujir de la madera podrida, los chillidos distantes de algún animal y, sobre todo, escuchando las palabras de Rodrigo que se repetían en su mente como un disco rayado. «Inútil, carga, no vales nada, estas plantas muertas son todo lo que mereces». Las lágrimas comenzaron a fluir, silenciosas al principio, luego en sollozos contenidos que sacudían todo su cuerpo. 11 años de matrimonio, reducidos a esto. 11 años de cocinar sus comidas favoritas, de lavar su ropa, de esperarlo despierta cuando llegaba tarde, de criar a sus hijos prácticamente sola porque él siempre estaba trabajando. ¿Realmente no valía nada? ¿Realmente era una inútil? Lucía miró por la ventana sin vidrio hacia las siluetas fantasmales de las cepas muertas. En la oscuridad parecían esqueletos retorcidos, brazos suplicantes extendidos hacia el cielo. Rodrigo le había dejado esto como una burla cruel, como un castigo, como una demostración de su desprecio. Un campo de plantas muertas para una mujer que, según él, estaba igual de muerta por dentro. Pero mientras miraba esas formas retorcidas en la noche, algo comenzó a cambiar dentro de Lucía. Era pequeño al principio, apenas un destello, pero estaba ahí. No era esperanza todavía, era algo más primitivo, más feroz. Era rabia, rabia contra Rodrigo por abandonarlas así, rabia contra sí misma por haber dependido tanto de él, rabia contra el mundo que permitía que un hombre desechara a su familia como basura. Pero, sobre todo, mientras sus hijos dormían confiados en sus brazos, Lucía sintió algo más, una determinación fría y dura como el acero. No le daría a Rodrigo la satisfacción de verla fracasar. No permitiría que sus hijos crecieran pensando que su madre era la mujer inútil que su padre había descrito. De alguna manera, de la forma que fuera necesaria, sobrevivirían. Y más que sobrevivir, prosperarían. Si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, si alguien te ha hecho sentir que no vales nada, quiero que recuerdes esto. El dolor que sientes hoy puede convertirse en el combustible que te impulse mañana. La rabia, cuando se canaliza correctamente, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Lucía no sabía nada de viñedos, no sabía nada de agricultura, pero sabía trabajar duro, sabía ser creativa con poco, y sobre todo, sabía que cuando una madre pelea por sus hijos, es capaz de lo imposible. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el horizonte de rosa pálido, Lucía finalmente cerró los ojos. Las cepas muertas afuera esperaban, testigos silenciosos de una batalla que apenas comenzaba. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en el valle podría haber imaginado, era que esas raíces que parecían muertas aún tenían vida en lo profundo de la tierra, y que la mujer que había abandonado tenía raíces aún más profundas. Raíces de acero, forjadas en años de silencio y sacrificio. La humillación había plantado una semilla, pero esa fue solo la primera noche. La verdadera batalla apenas comenzaba. El primer rayo de sol que atravesó la ventana sin vidrio despertó a Lucía. Había dormido apenas 2 horas, pero su cuerpo estaba tenso, alerta, como si supiera que no había tiempo para descanso. Valentina y Tomás aún dormían acurrucados uno contra el otro en el colchón manchado. Lucía se levantó con cuidado de no despertarlos y salió de la construcción en ruinas. La luz del amanecer revelaba la magnitud completa de su situación. Las 5 hectáreas de viñedo muerto se extendían como un cementerio vegetal. Las cepas, plantadas en hileras perfectas,
que alguna vez debieron ser ordenadas. Ahora eran solo esqueletos grises y retorcidos. Caminó entre las filas, tocando las plantas con dedos temblorosos. La corteza se desprendía como piel muerta. No había ni una sola hoja verde, ni un brote, ni señal de vida. «¿Cómo puedo alimentar a mis hijos con esto?», murmuró. Su estómago rugió, recordándole que ella tampoco había comido desde el día anterior. Los 50 pesos que Rodrigo había arrojado al polvo eran todo lo que tenían. Necesitaba comida, pero también necesitaba agua. Recordó el grifo oxidado que había visto la noche anterior. A la luz del día, lo encontró detrás de la construcción, junto a lo que parecía ser un antiguo tanque de agua. Giró la manija con esfuerzo. Nada, ni siquiera un goteo. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Sin agua, no podrían sobrevivir ni 2 días. «Tiene que haber agua en algún lado», se dijo a sí misma. Comenzó a explorar la propiedad con mayor atención. Detrás del tanque oxidado, encontró un sendero apenas visible, cubierto de maleza seca. Lo siguió durante casi 15 minutos, con el sol de la mañana calentándole la espalda. Entonces lo escuchó, un sonido suave, casi imperceptible, agua corriendo. Apresuró el paso, apartando ramas secas, y allí, oculto entre rocas y vegetación silvestre, brotaba un pequeño manantial. Fast. No era mucho, apenas un hilo de agua que se deslizaba entre las piedras, pero era agua limpia y fresca. Lucía cayó de rodillas y bebió con las manos, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo. Lloró de alivio. Llenó la botella plástica que había traído en su bolso y regresó corriendo a la casa. Valentina y Tomás estaban despiertos, asustados por no encontrar a su madre. «Mami, pensamos que tú también te habías ido», sollozó Valentina. Lucía los abrazó con fuerza. «Nunca los voy a dejar, jamás. Les encontré agua. Miren», les dio de beber por turnos. El agua fresca pareció devolverles algo de color a sus caritas pálidas. «Tengo hambre, mami», dijo Tomás. Lucía miró los 50 pesos sobre el colchón. Necesitaba hacer que ese dinero rindiera al máximo. «Vístanse, vamos a caminar al pueblo». No tenía idea de qué tan lejos estaba el pueblo más cercano, pero había visto un camino de tierra cuando Rodrigo los había dejado. Caminaron durante 1 hora bajo el sol creciente. Tomás comenzó a quejarse de cansancio y Lucía tuvo que cargarlo. Valentina, siempre más fuerte, caminaba a su lado en silencio. Finalmente vieron las primeras casas. Era un pueblo pequeño, polvoriento, con calles de tierra y construcciones bajas. Un cartel medio borrado decía: «San Rafael de los Viñedos, población 2500». La primera tienda que encontraron era una pequeña despensa. Lucía entró con los niños, sintiendo las miradas curiosas de la dueña, una mujer robusta de unos 50 años. «Buenos días», saludó Lucía con voz insegura. La mujer asintió, estudiándola con ojos penetrantes. Con los 50 pesos, Lucía compró lo básico: 1 kilo de arroz, medio kilo de frijoles, un poco de aceite, sal, 6 huevos, 2 panes. Era comida para 3 o 4 días y la racionaba bien. «¿Eres nueva en el pueblo?», preguntó la dueña mientras envolvía las compras. «Sí, señora. Vivo en la vieja finca de los Herrera, la del viñedo abandonado». La mujer alzó las cejas con sorpresa. «¿La finca de don Héctor? Ese lugar lleva años sin nadie. El viejo murió hace 8 años y sus sobrinos nunca quisieron hacerse cargo. Mi esposo era sobrino de don Héctor», explicó Lucía, sintiendo vergüenza al decir la palabra esposo. «Me dejó la propiedad». La mujer notó algo en su tono, en la forma en que evitaba su mirada. «¿Te dejó la propiedad? ¿O te dejó a ti en la propiedad?», preguntó con suavidad. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Asintió sin poder hablar. La mujer suspiró. «Los hombres», dijo simplemente. «Soy Marta, para lo que necesites. Y toma esto». Añadió una bolsa de galletas y 2 manzanas a la compra sin cobrarlas. «No puedo aceptar caridad», protestó Lucía. «No es caridad. Es bienvenida».
respondió Marta. Además, si vas a vivir en esa finca, vas a necesitar amigos. El camino es duro. Este es un punto importante. Cuando estamos en nuestro momento más bajo, a veces la ayuda llega de los lugares más inesperados. Marta no conocía a Lucía, no le debía nada, pero extendió su mano de todos modos, y ese pequeño gesto, esas galletas y esas manzanas, significaron más de lo que las palabras pueden expresar. De regreso, cargando las bolsas y a Tomás, Lucía se sentía ligeramente menos desesperada. Tenían comida para unos días y agua del manantial. Era un comienzo esa tarde. Mientras cocinaba arroz con huevo en el viejo fogón de leña que logró encender con ramitas secas, Lucía comenzó a pensar. No podía seguir viviendo día a día. Necesitaba un plan después de comer. Dejó a los niños descansando y salió nuevamente a explorar la propiedad, esta vez con ojos diferentes, buscando no lo que estaba muerto, sino lo que podría tener valor. Encontró una construcción más, medio oculta por la maleza. Era un galpón de chapa con techo de 2 aguas, adentro cubiertos de polvo y telarañas. Había herramientas, palas oxidadas, un rastrillo, tijeras de podar, baldes agujereados, alambre enrollado, y en un rincón, protegidas por un plástico viejo, había botellas de vidrio, cientos de ellas, botellas de vino vacías, todas del mismo tamaño y forma. Lucía tomó una y la examinó contra la luz. Estaba polvorienta pero intacta. En el vidrio grabado se leía Bodega Herrera, San Rafael. Un recuerdo vago volvió a ella. Rodrigo mencionando una vez que su tío Héctor había tenido una pequeña bodega que producía vino artesanal que vendía localmente, pero la sequía y luego su enfermedad habían acabado con todo. Botellas de vino, murmuró. Pero no tengo vino. Guardó esa información en su mente. Algún día podría ser útil. Al día siguiente, Lucía regresó al pueblo, esta vez con un propósito específico. Necesitaba trabajo, cualquier cosa que le permitiera ganar dinero mientras pensaba en una solución a largo plazo. Tocó puertas, ofreció sus servicios para limpiar, cocinar, lavar ropa. La mayoría la rechazó o le ofreció salarios tan bajos que no valían el esfuerzo. Fue en la plaza del pueblo donde conoció a don Arsenio. El anciano estaba sentado en un banco, alimentando palomas con migas de pan. Lucía se sentó en el otro extremo del banco, agotada después de horas de rechazo. «Tú eres la nueva en la finca Herrera», dijo el anciano sin mirarla. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Lucía sorprendida. «En un pueblo de 2.500 habitantes. Las noticias vuelan. Además, Marta es mi sobrina. Me contó sobre ti». Lucía asintió sin saber qué decir. «Héctor Herrera era mi mejor amigo», continuó don Arsenio. «Trabajamos juntos en los viñedos durante 30 años. Era un maestro, ese viejo. Sabía cosas sobre las vides que ya nadie recuerda». «¿Las plantas están realmente muertas?», preguntó Lucía. Don Arsenio la miró por primera vez, estudiando su rostro con ojos agudos, a pesar de su edad. «Sí, pero las raíces, muchacha, las raíces de una vid pueden vivir décadas esperando. ¿Esperando qué? Agua, cuidado, alguien que crea en ellas». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Podrían volver a producir? Don Arsenio se encogió de hombros. «Podrían. Tomaría años, mucho trabajo y conocimiento que tú no tienes. ¿Usted me enseñaría?». El anciano la miró largamente. «¿Por qué querría hacerlo? Es un trabajo brutal, ingrato. Podrías fracasar y perder años de tu vida, porque no tengo nada más que perder», respondió Lucía con una honestidad que la sorprendió a sí misma. «Mi esposo me dejó por otra mujer. Me abandonó en esa finca pensando que moriría allí, pero tengo 2 hijos que dependen de mí, y esas plantas muertas son lo único que tengo». Don Arsenio asintió lentamente, como si ella hubiera pasado algún tipo de prueba. «Está bien, iré mañana temprano. Veremos qué se puede hacer». A veces, las oportunidades más importantes de nuestra vida llegan disfrazadas de conversaciones casuales.
Un anciano en un banco de plaza, unas palabras intercambiadas, y de repente todo cambia. Presta atención a las personas que cruzan tu camino. Nunca sabes quién puede tener la llave que abre tu próxima puerta. Esa noche, Lucía cocinó frijoles para ella y los niños mientras comían a la luz de una vela que Marta le había regalado. Les contó sobre don Arsenio. Las plantas van a vivir de nuevo. Mami, preguntó Valentina con esperanza en los ojos. No lo sé, mi amor, pero vamos a intentarlo. Don Arsenio llegó al amanecer del día siguiente, montado en una bicicleta vieja. Traía consigo una mochila y un bastón. Durante toda la mañana caminaron entre las hileras de cepas muertas. El anciano se detenía en cada planta, rascaba la corteza con su navaja, examinaba las raíces expuestas, murmuraba para sí mismo: 30% están completamente muertas, anunció finalmente. Hay que arrancarlas, pero el 70% restante tiene posibilidad. ¿Qué necesitan? Agua constante, poda severa, fertilizante, paciencia, años de paciencia. Lucía sintió que su esperanza se desvanecía. No tengo años. Necesito alimentar a mis hijos ahora. Don Arsenio asintió. Lo sé. Por eso te voy a enseñar otra cosa primero. Algo que puede darte dinero más rápido mientras las vides se recuperan. La llevó hasta el galpón de herramientas y señaló las botellas de vino. ¿Sabes hacer conservas? Sí, respondió Lucía. Mi abuela me enseñó a hacer mermeladas, dulces, conservas de todo tipo. Bien. En estas montañas crecen moras silvestres, frambuesas, higos. En 2 meses será temporada. Puedes recolectarlas, hacer conservas y venderlas en estas botellas de vino con etiquetas bonitas. Los turistas que vienen al valle las compran a buen precio. La idea prendió en la mente de Lucía como una chispa. Pero eso es en 2 meses. ¿Qué hago mientras tanto? Mientras tanto, dijo don Arsenio con una sonrisa, aprendes a revivir vides muertas, y yo te doy trabajo. Resultó que don Arsenio tenía un pequeño viñedo de 3 hectáreas que aún producía. Necesitaba ayuda con la poda, el riego, el mantenimiento. Te pagaré 150 pesos por semana, ofreció. 3 días de trabajo. Los otros días puedes trabajar en tu propia finca. 150 pesos semanales. Era poco, pero era constante. Con eso podían comer. Acepto, dijo Lucía extendiendo la mano. Durante las siguientes semanas, Lucía dividió su tiempo. 3 días trabajaba con don Arsenio, aprendiendo todo lo que el anciano sabía sobre vides. Los otros días trabajaba en su propia finca, siguiendo sus instrucciones. Lo primero fue el agua. Con ayuda de don Arsenio construyeron un sistema rudimentario de riego. Usaron mangueras viejas conectadas al manantial, excavaron canales pequeños, instalaron goteros improvisados con botellas plásticas agujereadas. El agua comenzó a fluir hacia las raíces sedientas. Luego vino la poda. Lucía aprendió a cortar sin piedad todas las partes muertas, dejando solo los troncos principales. Era un trabajo brutal. Sus manos, poco acostumbradas, se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron. Valentina le traía agua del manantial. Tomás recogía las ramas cortadas en montones. Trabajaban juntos como un equipo pequeño pero firme. 1 mes después del abandono, las primeras señales aparecieron, pequeños brotes verdes emergiendo del tronco de una cepa que Lucía había estado regando religiosamente cada día. «Mira, mami», gritó Valentina, «está viva». Lucía se arrodilló frente al brote, tocándolo con reverencia. Era diminuto, frágil, pero era vida. Después de tantos años muerta, la planta estaba despertando. Lloró, no de tristeza, sino de alivio y esperanza. Durante los siguientes meses, más brotes aparecieron, no en todas las plantas, pero en suficientes para alimentar su determinación. Don Arsenio venía semanalmente a supervisar el progreso, asintiendo con aprobación. «Lo estás haciendo bien, muchacha. Tienes manos de viñatera». Con su salario semanal y algunos trabajos extra que conseguía en el pueblo, limpiando casas, cocinando para eventos,
Lucía logró establecer una rutina de supervivencia. Compraba lo básico, ahorraba cada peso que podía. 2 meses después de su llegada, cuando las moras silvestres comenzaron a madurar en las montañas circundantes, Lucía y sus hijos pasaban las tardes recolectándolas. Llenaban baldes y baldes con las frutas negras y jugosas en la cocina de su pequeña casa, que ya había reparado y limpiado considerablemente. Lucía hervía las moras con azúcar que compraba al mayoreo, preparando mermelada como su abuela le había enseñado. Las botellas de vino de la bodega Herrera se convirtieron en frascos de mermelada. Lucía las lavaba meticulosamente, las esterilizaba, las llenaba con la conserva caliente. Luego, usando papel y marcadores que Valentina traía de la escuela, creaba etiquetas a mano. Mermeladas artesanales Viña Renacida, escribía con su mejor letra. Producto de San Rafael de los Viñedos, Viña Renacida. Era la primera vez que usaba ese nombre, y le pareció perfecto. Marta aceptó vender las mermeladas en su tienda a cambio de una pequeña comisión. La primera semana vendió 5 frascos, la segunda, 15. Para el final del mes, Lucía producía 50 frascos semanales y los vendía todos. Ganaba 300 pesos semanales solo con las mermeladas, además de los 150 de don Arsenio. 450 pesos semanales. Era más dinero del que Rodrigo le daba para la casa cuando vivían juntos. Con ese dinero compró más herramientas, materiales para reparar mejor la casa, ropa nueva para los niños, pero sobre todo, invirtió en la viña. Fertilizante orgánico, más mangueras para riego, tijeras de podar profesionales. Las cepas respondían. Cada semana había más brotes, más hojas. El verde comenzaba a extenderse por las hileras que antes eran grises. Una tarde, 3 meses después del abandono, Lucía estaba trabajando en la viña cuando escuchó un vehículo acercándose. Su corazón se aceleró. ¿Sería Rodrigo? Pero no era la camioneta de su ex esposo. Era un automóvil desconocido. Bajó un hombre de unos 45 años, bien vestido, con aspecto de ciudad. «Buenas tardes», saludó. «¿Es usted Lucía Fernández?» «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Gabriel Montes. Soy enólogo y dueño de una tienda de vinos en la capital. Probé su mermelada de mora en la tienda de doña Marta. Es excepcional». Lucía sintió que se sonrojaba de orgullo. «Gracias. Señor, quiero hacerle una propuesta. Podría producir 200 frascos mensuales si le garantizo la compra de todos. 200 frascos. Eso significaría multiplicar su producción por 4. Más dinero, pero también más trabajo». «¿Cuánto pagaría por frasco?», preguntó Lucía, recordando los consejos de don Arsenio sobre negociar. 12 pesos por frasco. Y pagaría por adelantado la mitad. Lucía hizo cálculos mentales rápidos. 200 frascos a 12 pesos cada uno. Eran 2.400 pesos mensuales. «Una fortuna. Acepto», dijo extendiendo la mano. Esa noche, mientras cenaban lentejas con salchichas, un lujo que ahora podían permitirse, Lucía les contó a sus hijos sobre el contrato. «¿Vamos a ser ricos, mami?», preguntó Tomás con los ojos brillantes. «No, mi amor, pero vamos a estar bien. Y esas plantas que estaban muertas están volviendo a vivir, como nosotros, don Arsenio». Cuando se enteró, sonrió con orgullo. Sabía que tenías madera de luchadora. Pero ahora viene lo interesante. En 2 años, si sigues cuidándolas así, esas vides van a producir uvas de nuevo. Y cuando eso pase, vas a tener que decidir qué hacer con ellas. «¿Qué se hace con uvas?», preguntó Lucía. El anciano rió. «Se hace vino, muchacha, y si lo haces bien, se hace futuro». Esa noche Lucía no pudo dormir. Su mente trabajaba frenéticamente. Las mermeladas eran un buen negocio, pero temporal. Las vides prometían algo más grande, más permanente. Pensó en Rodrigo, en cómo la había abandonado con desprecio. «Estas plantas muertas son todo lo que mereces», había dicho, pero esas plantas ya no estaban muertas, y ella tampoco.
4 meses después de haber llegado a la finca desesperada y sin un peso, Lucía tenía un ingreso estable, una casa habitable, hijos que iban a la escuela con útiles nuevos y ropa limpia. Y tenía algo más importante, tenía un propósito. Con los primeros 2.400 pesos del señor Montes, Lucía tomó decisiones importantes. Compró más botellas en una vidriería de la ciudad. Amplió su cocina improvisando un segundo fogón. Contrató a María, una joven del pueblo que necesitaba trabajo, para que le ayudara 3 días a la semana. La producción de mermelada se estabilizó. Lucía cumplía religiosamente con el pedido mensual del señor Montes y seguía vendiendo localmente a través de Marta. Pero cada tarde libre, cada domingo, cada momento que podía, lo dedicaba a las vides. Regaba, podaba, fertilizaba, hablaba con ellas, como don Arsenio le había enseñado. Las plantas sienten, le había dicho el anciano. Sienten tu cariño, tu dedicación. Responden a eso. Y respondían. Las hileras que antes parecían un cementerio, ahora mostraban líneas verdes de vida nueva. No todas las plantas habían sobrevivido, pero las que sí lo habían hecho crecían fuertes y vigorosas. Una tarde, 6 meses después de su llegada, don Arsenio llegó con una sorpresa. Traía esquejes de 3 variedades de uvas diferentes. Estas son cepas madre de mi viñedo, explicó. Malbec, Cabernet y Torrontés. Las mejores variedades para este valle. Vamos a injertarlas en tus vides recuperadas. En 18 meses producirán sus primeras uvas de calidad. El proceso del injerto era delicado, casi quirúrgico. Don Arsenio le enseñó a hacer cortes precisos en las plantas recuperadas, a insertar los esquejes, a sellarlos con cera especial. Trabajaron durante semanas hasta completar 200 plantas injertadas. Era una inversión de tiempo y esfuerzo enorme, pero don Arsenio insistía en que valía la pena. Estas variedades producen uvas premium. Cuando las vendas, multiplicarás por 10 lo que ganarías con uvas comunes. Esa noche Lucía calculó. Si 200 plantas producían y vendía las uvas a buen precio, podría ganar suficiente para vivir todo el año solo con una cosecha. Pero don Arsenio le había plantado otra semilla en la mente. ¿Por qué vender las uvas cuando puedes hacer vino? La idea era aterradora y emocionante a partes iguales. No sabía nada de hacer vino, pero tampoco había sabido nada de revivir vides muertas o hacer negocio con mermeladas. 6 meses en la finca, que Rodrigo le había dejado como una burla cruel, le habían enseñado algo fundamental. Era capaz de aprender cualquier cosa si tenía suficiente razón para hacerlo. Y tenía las mejores razones del mundo dormidas en el cuarto de al lado. Con 500 pesos de sus ahorros, compró libros sobre vinificación en una librería de viejo en la ciudad. Por las noches, a la luz de la lámpara de queroseno, estudiaba mientras sus hijos dormían. Aprendía sobre fermentación, clarificación, crianza, sobre taninos y acidez, sobre cuerpo y bouquet. Palabras que nunca había escuchado se volvían familiares. Don Arsenio, viendo su determinación, le prestaba libros de su propia colección. Le enseñaba secretos que solo décadas de experiencia pueden dar. El vino no se hace solo con uvas, le decía. Se hace con amor, con paciencia, con respeto por la tierra y por el tiempo. Lucía absorbía cada palabra, como las raíces de sus vides absorbían el agua del manantial. Al cumplirse 8 meses en la finca, Lucía se dio cuenta de algo. Ya no pensaba en Rodrigo con dolor, sino con una extraña gratitud. Si él no la hubiera abandonado allí, nunca habría descubierto esta fuerza dentro de sí misma. Las plantas que estaban muertas florecían, y ella, que también había estado muerta por dentro durante años de matrimonio insatisfactorio, florecía con ellas. Una tarde, mientras Lucía ajustaba el sistema de riego, Valentina corrió hacia ella con una carta en la mano. «Mami, llegó esto del correo». Lucía reconoció el remitente inmediatamente. Era del abogado de Rodrigo. Los papeles del divorcio, con manos que solo temblaban ligeramente. Abrió el sobre. Efectivamente, eran los documentos de divorcio.
Rodrigo pedía la disolución del matrimonio. No pedía nada de la finca porque, pensó Lucía con ironía, creía que no valía nada. Había una nota escrita a mano. Firma rápido. Camila y yo nos casamos en 2 meses. Lucía sintió una punzada pequeña, pero no de dolor. Era más bien lástima. Lástima por el hombre que había sido tan ciego, que había desechado algo real por algo brillante pero hueco. Firmó los papeles esa misma tarde y los envió de vuelta. ¿Ya no estás casada con papá?, preguntó Valentina, que había visto todo. No, mi amor, ya no. ¿Estás triste? Lucía miró las hileras de vides verdes que se extendían frente a ella, las botellas de mermelada esperando en el galpón, la casa que había convertido en hogar con sus propias manos. No, respondió con honestidad. Estoy libre. Y con esa libertad vino una determinación aún mayor. Ya no trabajaba para sobrevivir al abandono de Rodrigo. Trabajaba para construir algo propio, algo que nadie podría quitarle jamás. Con 200 pesos que había ahorrado, compró pintura y renovó el frente de su pequeña casa. Con sus propias manos pintó un letrero que colgó en la entrada del camino. Viña renacida, mermeladas artesanales y futura bodega. Don Arsenio, al verlo, sonrió con lágrimas en los ojos. Héctor estaría orgulloso de ti, muchacha, más orgulloso de lo que jamás estuvo de su sobrino inútil. 18 meses después de que Rodrigo la abandonara. Lucía Fernández se despertó antes del amanecer como todos los días, pero esta mañana era diferente. Era el día de la primera cosecha. Las vides injertadas que don Arsenio había traído finalmente habían producido. No era una cosecha abundante, apenas 300 kilos de uvas entre las 200 plantas que habían sobrevivido. Pero era el comienzo de algo grande. Lucía salió al viñedo con Valentina y Tomás, ahora de 8 y 5 años respectivamente. Don Arsenio ya estaba allí, junto con María, la joven que ayudaba con las mermeladas, y 3 vecinos del pueblo que se habían ofrecido a ayudar en la cosecha a cambio de un salario justo. Hoy comienza la verdadera historia de Viña Renacida, anunció don Arsenio con solemnidad. Durante todo el día, trabajaron cortando los racimos cuidadosamente. Las uvas eran perfectas. El Malbec con su color púrpura intenso, el Cabernet con sus granos pequeños y concentrados, el Torrontés con su aroma floral inconfundible. Lucía tocaba cada racimo con reverencia antes de colocarlo en las cajas. Estas plantas que 18 meses atrás parecían muertas para siempre, ahora le entregaban su fruto. ¿Vas a vender las uvas o vas a intentar hacer vino?, preguntó don Arsenio cuando terminaron la cosecha. Lucía había estado pensando en esa pregunta durante meses. Vender las uvas le daría dinero inmediato, alrededor de 3,000 pesos. Hacer vino era un riesgo enorme. Si fracasaba, perdería toda la cosecha. Voy a hacer vino, respondió finalmente. ¿Me enseñará cómo? Durante las siguientes semanas, el pequeño galpón que Lucía había limpiado y acondicionado se convirtió en una bodega improvisada. Don Arsenio le enseñó el proceso paso a paso. Primero, el despalillado y estrujado. Separaban las uvas de los tallos y las prensaban suavemente para liberar el jugo. Lucía había comprado una prensadora manual de segunda mano con sus ahorros de las mermeladas. El secreto está en no romper las semillas, explicaba don Arsenio. Si las rompes, el vino será amargo. Valentina y Tomás ayudaban pisando las uvas en tinas grandes, riendo mientras el jugo púrpura les manchaba los pies. Era trabajo duro, pero también había alegría en él. Luego vino la fermentación, el mosto, el jugo de uva con sus ollejos. Fue depositado en barricas de roble que don Arsenio había conseguido de una bodega amiga que las vendía baratas por estar viejas. Las barricas viejas dan carácter, explicaba el anciano. No abruman el vino con demasiado sabor a madera. Durante 3 semanas, el mosto fermentó. Lucía lo revisaba 2 veces al día, midiendo la temperatura, probando el nivel de azúcar, asegurándose de que todo fuera perfecto. El olor de la fermentación llenaba el galpón, dulce y complejo. Era el olor de la transformación, de lo simple
convirtiéndose en algo extraordinario. Cuando el vino completó su fermentación primaria, llegó el momento de descubar, separar el vino de los olejos y pasarlo a otras barricas para la fermentación secundaria. Lucía probó el vino joven. Era áspero, inmaduro, pero tenía potencial. Podía sentir la promesa de lo que podría convertirse con tiempo y cuidado. «No está mal para tu primera vez», dijo don Arsenio después de probarlo. Con 6 meses de crianza en barrica, podría ser vendible, pero Lucía había aprendido algo durante estos meses de trabajo incesante. Las cosas buenas requieren paciencia. «Le daré un año completo de crianza», decidió. «Quiero que sea excepcional, no solo vendible». Durante los siguientes meses, mientras el vino descansaba en las barricas, Lucía se enfocó en expandir el viñedo. Con la ayuda de Pedro, un hombre de 50 años que había trabajado toda su vida en viñedos, y su hijo Javier de 23, plantaron otras 300 cepas en las hectáreas que habían estado vacías. El negocio de mermeladas también seguía creciendo. Lucía había innovado creando combinaciones únicas: mora con vino tinto, higo con almendras, durazno con lavanda. Los frascos se vendían tan rápido que apenas podía mantener el ritmo de producción. De repente, Viña Renacida empleaba a 6 personas de manera permanente: María, Rosa, Ana, Pedro, Javier y Lucía misma. En un pueblo pequeño como San Rafael, 6 empleos eran significativos. «Estás cambiando el pueblo», le dijo Marta un día en su tienda. «Estas mujeres tienen dignidad ahora, dinero propio, sus familias están mejor. Esto es algo que quiero que recuerdes. El éxito verdadero no se mide solo en dinero, se mide en las vidas que transformas». Cada empleo que Lucía creaba era una familia que comía mejor, niños que iban a la escuela, sueños que se hacían posibles. A los 2 años de haber llegado a la finca, Lucía organizó una pequeña celebración. Invitó a todos sus empleados, a don Arsenio, a Marta y a algunas personas del pueblo que la habían ayudado. «Hace 2 años llegué aquí con mis hijos y 50 pesos», dijo ante el pequeño grupo reunido en su viña. «Me dejaron para morir en un lugar muerto, pero estas plantas me enseñaron algo. Lo que parece muerto, a veces solo está esperando una oportunidad para renacer». Hizo una pausa emocionada. «Gracias a todos los que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. Este éxito es de todos nosotros». Don Arsenio, con lágrimas en los ojos, levantó su copa de jugo de uva. «Por Lucía, que convirtió piedras en pan y muerte en vida». Pero el verdadero momento de triunfo llegó 3 meses después, cuando el vino completó un año de crianza. Don Arsenio y un enólogo amigo suyo llegaron para la cata oficial. El momento de la verdad. Después de tantos meses de trabajo, sabría si su primer vino era bueno o simplemente un costoso experimento fallido. Abrieron la primera barrica y llenaron 3 copas. Lucía observó el color del vino: rojo rubí profundo con reflejos violáceos. Bonito. Pero el color no era suficiente. Don Arsenio olió primero, moviendo la copa en círculos. Su expresión era inescrutable. Luego probó, dejando que el vino se extendiera por su boca. Masticó, consideró, tragó. El silencio parecía eterno. «Lucía», dijo finalmente, «esto es muy bueno». «Muy bueno». El enólogo asintió con entusiasmo. «Tiene complejidad, estructura, buen tanino. Con otro año de botella podría ser excepcional. ¿Cuánto piensas producir?» Lucía hizo cálculos mentales. «De esta primera cosecha saqué 300 botellas. Pero el año que viene, con las plantas ya establecidas, calculo que puedo producir 2000. Te las compro todas», dijo el enólogo sin dudarlo. «A 150 pesos la botella para las de este año, dado su volumen limitado. A 80 pesos para la producción del año que viene». Lucía sintió que las piernas le temblaban. 300 botellas a 150 pesos eran 45,000 pesos. 2,000 botellas a 80 pesos serían 160,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Necesito pensarlo», respondió.
recordando las lecciones de don Arsenio sobre no parecer desesperada en las negociaciones. El enólogo sonrió, respetando su postura. Por supuesto, pero mi oferta es seria, con una buena historia detrás. Se venderá muy bien en la capital. Y entonces, 3 años y medio después del abandono, Rodrigo regresó. La camioneta levantó polvo en el camino de entrada a Viña Renacida. Lucía estaba en el viñedo supervisando la poda de invierno junto a Pedro cuando escuchó el motor. No reconoció el vehículo. Una camioneta Toyota blanca, más nueva que la suya, pero con evidentes signos de descuido. ¿Esperas visitas, doña Lucía?, preguntó Pedro. No, respondió ella, quitándose los guantes de trabajo mientras caminaba hacia la entrada. La camioneta se detuvo frente a la bodega nueva. Del lado del conductor bajó un hombre que Lucía tardó varios segundos en reconocer. Rodrigo, pero no el Rodrigo arrogante y bien vestido que la había abandonado 3 años y medio atrás. Este hombre estaba demacrado, la ropa arrugada y sucia. Había perdido peso, mucho peso. Su cabello, antes siempre bien peinado, estaba largo y despeinado. Tenía barba de varios días y ojeras profundas. Del lado del pasajero bajó una mujer que Lucía supuso era Camila. También se veía mal, con el maquillaje corrido y una expresión de hastío en el rostro. Lucía se detuvo a 10 metros de ellos, observándolos con una calma que la sorprendió a sí misma. No sentía dolor ni rabia, solo una curiosidad distante, como si estuviera viendo a extraños. Lucía, dijo Rodrigo. Su voz sonaba ronca, quebrada. Rodrigo, respondió ella con neutralidad. Él miró a su alrededor, tomando en las hileras de vides verdes y ordenadas. La bodega nueva con su letrero profesional. La casa renovada a lo lejos. La camioneta de Lucía estacionada cerca. Esto es. No puedo creer que sea el mismo lugar. No lo es, dijo Lucía simplemente. Camila se acercó a Rodrigo aferrándose a su brazo con una familiaridad que ya no provocaba ninguna emoción en Lucía. ¿Esta es la finca?, preguntó con voz aguda. Dijiste que estaba abandonada, que no valía nada. Lo estaba cuando la dejé, murmuró Rodrigo sin dejar de mirar todo con ojos incrédulos. Lucía cruzó los brazos. ¿Qué quieren? Estoy ocupada. Rodrigo se pasó una mano por el cabello en un gesto nervioso que Lucía recordaba de cuando tenían problemas de dinero en su matrimonio. Necesito hablar contigo, a solas. Cuando estuvieron solos en la sala de cata, Rodrigo no podía sostenerle la mirada. He escuchado cosas sobre ti, comenzó. Sobre este lugar. No podía creerlas, así que vine a ver con mis propios ojos. ¿Y bien?, preguntó Lucía sin emoción. Es increíble lo que has logrado. Las vides están vivas. La bodega, el negocio. Me dijeron en el pueblo que generas buenos ingresos, que empleas gente. Así es. Rodrigo finalmente la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lucía, yo cometí el peor error de mi vida. Varios, diría yo, respondió ella con una frialdad que lo hizo estremecerse. Lo sé, fui un idiota, un ciego. Te abandoné a ti y a nuestros hijos en este lugar pensando que morirían aquí. Creí que en un mes estarías rogándome que volvieras, pero no lo hiciste. No. Y en lugar de eso, construiste todo esto. Hizo un gesto abarcando todo. Mientras yo, su voz se quebró. Lucía esperó en silencio. Mientras yo lo perdí todo, continuó Rodrigo. El salón de belleza de Camila fracasó 6 meses después de que nos juntamos. Resultó que estaba lleno de deudas que me había ocultado. Tuve que vender mi camioneta para pagarlas. Luego perdí mi trabajo porque empecé a beber demasiado. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Camila me dejó hace 2 meses cuando se dio cuenta de que ya no tenía dinero. Se fue con otro, uno que sí tiene que ofrecerle. Perdí el departamento donde vivíamos. He estado durmiendo en la camioneta de un amigo que me la presta. Lucía escuchaba sin mostrar ninguna emoción. Parte de ella, la parte que había amado a este hombre durante 11 años. Sentía una punzada de lástima. ¿Por qué me cuentas esto, Rodrigo? Él la miró con desesperación.
Porque necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme, un trabajo, algo. Estoy en la calle, Lucía. No tengo a dónde ir. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No había venido por arrepentimiento genuino, sino por necesidad. Y pensaste que podías volver aquí, dijo Lucía. No era una pregunta. Sé que no tengo derecho a pedir nada, lo sé. Pero pensé que tal vez, por los años que estuvimos juntos, por nuestros hijos, interrumpió Lucía. Y por primera vez, su voz mostró emoción. Era furia fría. ¿Te refieres a los hijos que abandonaste hace 3 años y medio? Los hijos a los que no has enviado un solo peso en todo este tiempo. Los hijos que lloraron durante meses preguntando por qué su padre no los quería. Rodrigo agachó la cabeza avergonzado. Fui un mal padre. Lo sé, pero he cambiado, Lucía. He tocado fondo. Ahora entiendo lo que perdí. En ese momento. La puerta de la sala de cata se abrió. Valentina entró, de regreso de la escuela. Ahora tenía 11 años, alta para su edad. Con el cabello largo recogido en una cola de caballo, se detuvo al ver a Rodrigo. «Papá», dijo con voz insegura. Rodrigo se puso de pie rápidamente. «Valentina, mi niña, mira cómo has crecido». Intentó acercarse para abrazarla, pero Valentina retrocedió instintivamente hacia su madre. «¿Qué haces aquí?», preguntó la niña. La frialdad en la voz de su hija de 11 años golpeó a Rodrigo como una bofetada. Vine a ver cómo estaban. Los he extrañado mucho». «Nosotros no te extrañamos», respondió Valentina con una honestidad brutal. «Mami dijo que te fuiste porque no nos querías, que encontraste a alguien mejor. No es cierto. Yo cometí un error terrible, pero siempre los he querido». Valentina miró a su madre buscando guía. Lucía asintió levemente, dándole permiso para decir lo que pensaba. «Si nos quisieras, no nos habrías dejado aquí sin nada. Mami tuvo que trabajar muy duro para darnos de comer. Lloró muchas noches pensando que no podríamos sobrevivir, pero lo hicimos, sin ti». La voz de Valentina temblaba, pero se mantenía firme. «Ahora tenemos una casa bonita, comida suficiente. Vamos a una buena escuela. Mami construyó todo esto sola. No necesitamos que vuelvas ahora que te fue mal con tu novia». Rodrigo se dejó caer en la silla, derrotado por las palabras de su propia hija, cuando la niña se fue. Rodrigo sollozaba con la cabeza entre las manos. «Hasta mi propia hija me odia». «No te odia», dijo Lucía. «Solo es honesta sobre cómo la hiciste sentir». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su viñedo. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto, Rodrigo? Tú me abandonaste aquí pensando que estas plantas muertas eran una sentencia, que yo era tan inútil que ni siquiera podría sobrevivir. Me dijiste que este lugar era todo lo que merecía». Se volvió para mirarlo. «Tenías razón. Este lugar era exactamente lo que merecía. Merecía la oportunidad de descubrir que podía hacer cosas increíbles cuando dejaba de esperar que un hombre me resolviera la vida. Merecía un lugar donde pudiera construir algo mío, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo». Rodrigo levantó la vista con el rostro empapado de lágrimas. «Lucía, por favor, solo te pido una oportunidad. Puedo trabajar aquí, en lo que sea. Sé de viñedos. Mi tío me enseñó cuando era joven. No necesitas pagarme mucho. Solo dame un lugar donde dormir y comida». Lucía lo estudió en silencio. Este hombre destrozado frente a ella había sido su esposo durante 11 años. Había sido el padre de sus hijos. Una parte de ella, muy pequeña, sentía compasión, pero una parte más grande, más fuerte. Recordaba las noches de hambre. Recordaba a sus hijos llorando. Recordaba las palabras crueles. «Eres una inútil que no sirve para nada». «No», dijo finalmente. «Lucía, por favor». «No», repitió con más firmeza. «No voy a darte trabajo. No voy a darte un lugar donde quedarte, y te voy a explicar por qué». Se sentó de nuevo frente a él. «Sí, te doy trabajo ahora. Estarías aquí por necesidad, viéndome a diario en el lugar que tú despreciaste y que yo convertí en éxito. Eso no sería bueno para ninguno de los dos». Hizo una pausa. «Además,
Mis hijos. Valentina ya te dijo lo que siente. Tomás es más pequeño, pero también recuerda. No voy a forzarlos a verte todos los días cuando claramente no están listos para eso. Pero no tengo a dónde ir, gimió Rodrigo. Lucía abrió su bolso y sacó 500 pesos. Los puso sobre la mesa. Esto es suficiente para que rentes una habitación en el pueblo por un mes, para que comas. Hay trabajo en las otras bodegas del valle si realmente quieres trabajar. Don Arsenio siempre necesita gente para la temporada de poda. Rodrigo miró el dinero, pero no lo tocó. ¿Eso es todo? ¿500 pesos y me echas? Es más de lo que tú me dejaste a mí, respondió Lucía sin emoción. Y no te estoy echando. Nunca has estado aquí. Este lugar no es tuyo. Nunca lo fue. Lo heredé de tu tío. Lo convertí en algo valioso con mi trabajo. Tú solo eres un visitante. Se puso de pie. En cuanto a nuestros hijos, si realmente has cambiado, si realmente quieres ser parte de sus vidas, tendrás que ganarte ese derecho, no con palabras ni con lágrimas, sino con acciones constantes durante meses, quizás años. Caminó hacia la puerta y la abrió. Pero eso tendrá que suceder en tus propios términos, no viviendo aquí bajo mi techo, dependiendo de mi caridad. Rodrigo se levantó lentamente. Derrotado, tomó los 500 pesos de la mesa. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó con voz quebrada. Lucía lo pensó por un momento. Ya te perdoné, Rodrigo. Te perdoné hace tiempo, pero perdonarte no significa olvidar lo que hiciste. No significa rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. No significa darte un lugar en la vida que construí después de que me dejaste para morir. Lo miró directamente a los ojos. Tú elegiste abandonar a tu familia por una mujer que resultó no ser lo que esperabas. Yo elegí tomar lo que me dejaste y convertirlo en algo extraordinario. Ahora ambos vivimos con nuestras elecciones. Rodrigo asintió lentamente, comprendiendo que no había vuelta atrás. Adiós, Lucía. Adiós, Rodrigo. Lo vio caminar hacia la camioneta, donde Camila esperaba. Escuchó la discusión entre ellos, aunque no pudo distinguir las palabras. Vio la camioneta dar la vuelta y alejarse, levantando polvo en el camino. Pedro se acercó desde el viñedo. «¿Todo bien, doña Lucía? ¿Todo bien, Pedro?» Era solo un fantasma del pasado. Hay una lección importante aquí. Perdonar a alguien no significa que tienes que rescatarlo. No significa que tienes que darle acceso a tu vida de nuevo. Puedes desearle bien a alguien y al mismo tiempo mantenerlo fuera de tu espacio. Eso no te hace mala persona, te hace inteligente. 7 años después de que Rodrigo la abandonara con una viña muerta y 50 pesos, Lucía Fernández se despertó en su casa de 3 habitaciones, con piso de cerámica y ventanas amplias que dejaban entrar la luz del amanecer. A sus 41 años, se levantó con la energía de quien ama lo que hace. Desde su ventana podía ver el imperio que había construido con sus propias manos. Viña Renacida ya no era una finca pequeña de 5 hectáreas. Ahora abarcaba 12 hectáreas de viñedos en plena producción. Las plantas que alguna vez parecieron esqueletos grises, ahora florecían verdes y exuberantes, cargadas de racimos. La bodega original. Aquel galpón adaptado donde había hecho su primer vino, ahora era solo un almacén para herramientas. En su lugar se alzaba una construcción moderna de 2 pisos. Abajo la sala de producción, con capacidad para 50 barricas de roble francés. Arriba, una sala de cata elegante, con vistas panorámicas al valle, una tienda bien surtida y una pequeña oficina administrativa. En total, Viña Renacida facturaba alrededor de 3 millones de pesos al año. Empleaba a 23 personas permanentemente y otras 15 temporalmente durante la cosecha. Pero más importante que el dinero era el impacto. 38 familias dependían directa o indirectamente de un negocio que había comenzado con una mujer desesperada, 2 niños hambrientos y un campo de plantas muertas. Valentina, ahora de 17 años, estudiaría enología el próximo año. Tomás, de 13, ya hablaba de estudiar ingeniería agrícola. Un día, Lucía recibió una invitación para dar una charla en el Congreso Nacional de Mujeres Rurales. 700 mujeres de todo el país.
Se paró en el escenario y comenzó de la única forma que sabía, con honestidad brutal. Hace 7 años. Mi esposo me abandonó en una finca con viñedos muertos, sin dinero, sin comida, con 2 niños pequeños. Me dejó allí esperando que muriera. Me dijo que era una inútil, que no merecía nada más que esas plantas sin vida. Durante la primera noche lloré. Lloré de miedo, de humillación, de desesperación. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, tomé una decisión. No le daría la satisfacción de verme fracasar. Contó su historia sin adornos, el hambre, el trabajo brutal, las manos sangrantes, las noches sin dormir. Pero también habló de las pequeñas victorias, del primer brote verde, de la primera venta de mermelada, del primer vino que produjo. No fue fácil, continuó. Hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que pensé que él tenía razón, que yo era incapaz. Pero entonces miraba a mis hijos y recordaba por qué tenía que seguir adelante. Mostró números concretos. Cómo había pasado de 0 a facturar 3 millones anuales. Cómo había creado 23 empleos permanentes. Cómo sus productos se vendían en 3 países. Pero el éxito financiero no es lo más importante de esta historia, dijo acercándose al final. Lo más importante es lo que aprendí sobre mí misma. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Aprendí que una mujer no necesita que un hombre la rescate. Aprendí que el abandono puede ser una liberación si decides verlo así. Aprendí que lo que otros llaman muerte, a veces es solo una oportunidad para renacer más fuerte. Las 700 mujeres se pusieron de pie aplaudiendo, llorando, abrazándose entre ellas. Esa noche, de regreso en Viña Renacida, Lucía se sentó sola en la sala de cata que había construido. Las paredes estaban decoradas con fotografías del antes y después, la viña muerta y gris, la viña verde y exuberante, la casa en ruinas, la bodega nueva, pero más que los números. Lo que la llenaba de satisfacción era el respeto. Ya no era la abandonada, la víctima, la pobre mujer que su marido había desechado. Era Lucía Fernández, bodeguera, empresaria, madre soltera exitosa. Don Arsenio llegó en su bicicleta, como hacía a veces por las noches. Me contó Marta que Rodrigo estuvo aquí, dijo el anciano sentándose junto a ella. Vino a pedir ayuda. Le dije que no. ¿Cómo te sientes con esa decisión? Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. En paz. Hace 3 años. Si hubiera vuelto, probablemente lo habría aceptado de vuelta, porque tenía miedo, porque creía que lo necesitaba, porque no sabía que podía hacer esto sola. Señaló el viñedo con su copa. Pero ahora sé la verdad. No solo puedo hacerlo sola, puedo hacerlo mejor sola. No necesito a un hombre que me rescate o me completa. Ya estoy completa. Don Arsenio asintió con satisfacción. Héctor me dijo una vez que la mejor venganza contra quienes te subestiman es el éxito rotundo. Tú has logrado eso, muchacha. No lo hice por venganza, dijo Lucía. Lo hice por supervivencia primero, por mis hijos segundo, y finalmente por mí misma. Rodrigo era irrelevante en todo el proceso. Bebió de su vino, saboreándolo, aunque debo admitir que, verlo así, destruido por sus propias decisiones, mientras yo próspero, tiene cierta justicia poética. Lucía Fernández, de 43 años, bodeguera exitosa, empleadora de 38 familias, madre de 2 hijos extraordinarios, se paró en medio de su viñedo floreciente y sonrió. Las plantas que estaban muertas ahora daban frutos. Su corazón, que había estado roto, ahora estaba completo. Su vida, que había parecido terminada, apenas estaba alcanzando su mejor momento. Y mientras las estrellas brillaban sobre Viña Renacida, Lucía supo con certeza absoluta que lo mejor aún estaba por venir, porque cuando plantas semillas de determinación, las cosechas son infinitas. Si esta historia te emocionó, hay algo que quiero pedirte. Primero, dale like a este video, no porque me beneficie a mí,
sino porque ayuda a que más personas escuchen este mensaje. Segundo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada semana traemos historias de superación que pueden cambiar tu perspectiva. Y tercero, lo más importante, deja un comentario. Cuéntame, ¿qué parte de la historia de Lucía te tocó más profundamente? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Porque, recuerda, no importa qué tan muerto parezca tu viñedo hoy, con trabajo, con determinación, con negación a rendirte, puedes convertirlo en un imperio floreciente. Las raíces más profundas son las que nadie puede ver. Y a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo extraordinario. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.